Permítame que le cuente mi historia. Si estas palabras viajan hasta usted, sin importar en qué rincón del mundo se encuentre, sabré que mi voz no se ha perdido en el silencio. Mi nombre es Josefina y he cumplido 63 años. Durante las últimas 5 décadas, cada aliento, cada decisión, cada sueño postergado, giró en torno a una única persona. Mi hijo, Francisco. Pero el martes pasado, mientras el agua tibia corría sobre mis manos y lavaba los platos del desayuno, algo se quebró en mi interior con la fragilidad del cristal. Francisco había aparecido esa mañana, con el sol aún perezoso colándose por la ventana de la cocina. Su visita era tan temprana como inusual. A sus 38 años, rara vez me visitaba sin un propósito concreto. Se acomodó en la mesa mientras yo terminaba de secar las tazas, y sus dedos tamborileaban un ritmo impaciente sobre la vieja madera. «Mamá», dijo, sin alzar la vista, «tenemos que hablar del viaje de este año». El viaje anual a la casa de la playa era una tradición sagrada, un ritual familiar que se repetía desde hacía 15 años. Cada verano, el clan entero se reunía en la propiedad que fue de mis padres, y yo, como siempre, era la coordinadora invisible, la que planificaba los menús, la que se aseguraba de que hubiese toallas limpias para todos, la que compraba los ingredientes para los platos favoritos de cada uno. «Claro, mi amor. ¿Qué necesitas que prepare esta vez?», pregunté, girándome hacia él con una sonrisa. Francisco por fin me miró, pero en sus ojos había una frialdad que no reconocí. «De hecho, mamá, este año será diferente. Alquilamos un autobús para ir todos juntos. Será más divertido, como una excursión». Mi corazón dio un vuelco de emoción. Sonaba maravilloso. «¡Qué gran idea, hijo! ¿Cuándo salimos?» «Bueno», carraspeó visiblemente incómodo. «Ahí está el detalle. El autobús tiene plazas limitadas y ya hemos confirmado a 42 personas. No hay sitio para ti». Las palabras flotaron en el aire, tardando varios segundos en anclarse en mi cerebro. La taza que sostenía se deslizó de mis dedos. El estallido de la porcelana contra las baldosas fue el único sonido en la cocina. Se hizo añicos, esparciéndose en 1000 pedazos, exactamente igual que mi corazón. «No entiendo», susurré contemplando los fragmentos a mis pies. 42 personas. Y para mí no había sitio. Francisco se levantó de un salto. «Mira, mamá, es que este año queremos algo más dinámico. Ya sabes, con gente más joven, más energía. Tú estarás más cómoda aquí, en casa». Me agaché despacio para recoger los trozos, más que nada, para que no viera las lágrimas que empezaban a quemarme los ojos. «¿Quién va exactamente, Francisco?», le oí sacar un papel del bolsillo. «Pues, obviamente Beatriz y yo, mis primos Roberto y María con sus familias, el tío Joaquín, aunque apenas lo vemos, los Ramírez, del trabajo de Beatriz, que creo que ni los conoces, Sandra, la empleada, porque alguien tiene que ayudar a limpiar, Patricia, la que cuida el jardín, unos compañeros de mi oficina. Ah, y también va Bruno». «¿Bruno?», pregunté, aún agachada entre los restos de la taza. «El perro de los Ramírez. Es parte de la familia, ya sabes». Me quedé inmóvil. El perro de unos desconocidos tenía un lugar en el viaje familiar, pero yo no. La mujer que había organizado cada uno de esos viajes durante 15 años. La que había cocinado miles de comidas, limpiado vómitos de niños enfermos,
prestado dinero cuando él lo necesitaba y cuidado a cada miembro de esa familia. «Mamá, no te pongas así», suspiró con impaciencia. «Es solo una semana. Además, necesitas tiempo para ti. Siempre estás tan ocupada con nosotros». Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de mis 63 años sobre la columna. ¿Tiempo para mí? Exacto. Podrás relajarte, ver tus telenovelas, dormir hasta tarde. Serán unas vacaciones para ti también. Miré a mi hijo, el hombre que había sido el centro de mi universo. Y por primera vez en décadas, lo vi de verdad. Vi cómo rehuía mi mirada, cómo sus dedos nerviosos golpeaban su muslo, cómo consultaba el reloj como si mi dolor fuera un contratiempo en su apretada agenda. ¿Ya les has dicho a todos que no voy?, pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Francisco asintió. Beatriz pensó que era lo mejor para evitar, bueno, ya sabes, situaciones incómodas. Beatriz, por supuesto. La idea tenía que ser de mi nuera. Desde que se casaron 8 años atrás, sentí cómo me iba empujando, sutilmente, hacia los márgenes de la vida de mi hijo. Primero las cenas familiares se trasladaron a su casa. Luego, las decisiones importantes me llegaban cuando ya estaban tomadas. Y ahora, esto. Entiendo. Fue todo lo que pude articular. Francisco pareció aliviado. Sabía que lo entenderías, mamá. Eres la mejor. Me dio un beso fugaz en la mejilla, un roce frío y apresurado. El beso de quien huye de la escena de un crimen emocional. Nos vamos mañana temprano, así que seguramente no nos veas partir. Y así, sin más ceremonia, se fue. Escuché el motor de su coche cobrar vida y alejarse, hasta que el sonido se disolvió en la mañana, dejándome sola en mi cocina, con los fragmentos de una vida rota a mis pies. Permanecí de pie, no sé cuánto tiempo, intentando procesar lo que acababa de suceder. Durante 50 años, fui madre soltera. Cuando Francisco apenas tenía 6 meses, su padre decidió que la paternidad no era para él y se desvaneció una mañana. Nunca más supe de él. Nunca envió dinero. Nunca preguntó por su hijo. Así que me partí en dos. Fui madre y padre, el doble pilar sobre el que se edificó su mundo. Trabajé en 2 empleos para que nada le faltara. Rechacé citas, pospuse mis sueños porque Francisco necesitaba zapatos nuevos o clases de fútbol. Cuando los otros niños tenían a sus padres en las graduaciones, allí estaba yo. Cuando enfermaba de madrugada, cuando su corazón estaba roto, cuando necesitó dinero para la entrada de su casa, siempre fui yo. Y ahora, a mis 63 años, descubría que todo ese sacrificio se reducía a esto. No hay sitio para ti en el autobús, pero sí para el perro de unos desconocidos. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, recordando todas las veces que dije «sí», queriendo decir «no». Todas las veces que antepuse sus necesidades a las mías, justificando su comportamiento, diciéndome que los hijos crecen y se independizan. Pero esto no era independencia. Era crueldad. A las 6 de la mañana el rugido de un motor me despertó. Me asomé apuesta a la ventana. Un autobús enorme, de los de excursión, estaba aparcado frente a mi casa. Vi a Francisco supervisando la carga del equipaje, mientras Beatriz dirigía la operación con la autoridad de un general. Y entonces empezaron a subir. Los conté uno a uno, hasta 42. Vi rostros familiares y otros que no había visto en mi vida.
Vi a Sandra, la empleada, al tío Joaquín, que no me dirigía la palabra desde hacía 2 años, a los Ramírez con su perro Bruno. 42 personas que mi hijo consideraba más importantes, más valiosas que su propia madre. En un momento, Francisco alzó la vista en hacia mi ventana. Nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz. Esperé. No sé qué esperaba. Un adiós. Un gesto de culpa. Una invitación de último minuto. Pero él simplemente apartó la vista y subió al autobús. Los vi marchar. Ese vehículo lleno de gente que se iba de vacaciones con mi familia, a la casa que fue de mis padres, en un viaje probablemente financiado, con el dinero que yo misma había ahorrado para esas ocasiones. Cuando el autobús desapareció al final de la calle, algo en mi interior se reconfiguró para siempre. No era solo dolor, aunque dolía profundamente. No era solo tristeza, aunque me sentía devastada. Era algo más hondo, más permanente. Era el despertar de una mujer que había pasado su vida siendo lo que los demás necesitaban que fuera, y que acababa de descubrir que ya no tenía por qué seguir siéndolo. Los 2 días siguientes fueron los más silenciosos de mi vida. No era consciente del ruido constante que antes era mi teléfono. Francisco preguntando por sus llaves, Beatriz pidiendo una receta, los vecinos pidiendo favores. Ahora, el silencio era tan denso que podía oír el zumbido de la nevera y el tic-tac del viejo reloj de la cocina. El sonido de mis propios pasos en la casa vacía. El primer día me mantuve ocupada con tareas inútiles. El segundo, al despertar sin ninguna crisis que resolver, ni nadie a quien cuidar, me senté en mi sillón y por primera vez en décadas, simplemente existí. Fue aterrador. Durante 50 años, mi identidad había sido la madre de Francisco. Sin esa función, ¿quién era yo? Al tercer día, decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo: ordenar el desván. Subí las escaleras, con las rodillas protestando a cada paso. La única luz, un haz dorado que se filtraba por el tragaluz, hacía danzar las motas de polvo, como diminutos fantasmas de los años acumulados. Abrí la primera caja. Fotos. Miles. Francisco de bebé, en su primer día de colegio, en cada cumpleaños. Yo aparecía en muy pocas. Casi siempre era la que sostenía la cámara, una presencia invisible en los márgenes de su vida. Seguí revolviendo hasta que mis dedos tropezaron con un sobre grueso de Manila. Llevaba mi nombre, escrito con la caligrafía de mi difunto padre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había escrituras, contratos, extractos bancarios de hacía 5 años. El corazón se me aceleró. Mi padre, fallecido hacía 6 años, me había dejado unas pequeñas propiedades, un terreno y una casita que estaba alquilada. Según los documentos, generaban una renta mensual de unos $1,200, un dinero que yo jamás había visto. Busqué más hasta que encontré una carta de un abogado dirigida a Francisco, con fecha de hacía 4 años. La desdoblé. Estimado señor Ruiz, tal como acordamos, procederemos a transferir los ingresos de las propiedades de su madre, la señora Josefina Ruiz, a la cuenta que usted designó, según su supuesta solicitud. No obstante, debo insistir en que necesitamos que su madre firme personalmente la cesión de poderes. Por ahora, solo hemos recibido documentos que usted afirma que ella ha firmado, pero es imprescindible una reunión presencial para legalizar el proceso. Las manos me temblaban con violencia. Seguí leyendo.
Adjunto los extractos de los últimos 4 años. Como verá, los ingresos han sido constantes. Esperamos que estos fondos se estén utilizando para el cuidado y bienestar de su madre, tal y como ella especificó en los documentos que usted nos facilitó. Las cifras bailaban ante mis ojos, pero la suma final era una daga de hielo. $57.600. Durante 4 años, Francisco había estado cobrando un dinero que me pertenecía. Recordé las veces que pasé apuros, el coche averiado, el tratamiento dental que pospuse por no poder pagarlo. Recordé cuando me pidió ayuda para la entrada de su casa y yo vendí las joyas de mi madre para darle $5.000. Y mientras tanto, él recibía mi dinero. Busqué más. Encontré otras cartas del abogado, cada una más insistente. La última, de hacía 2 años, informaba de que, al no conseguir mi firma, los depósitos se habían suspendido y los fondos estaban retenidos en una cuenta de fideicomiso. Eso significaba que había casi $29.000 esperándome en alguna parte. Y Francisco nunca dijo nada. En ese momento el teléfono sonó en el piso de abajo. Mi corazón dio un brinco, un reflejo condicionado por años de llamadas de mi hijo. Mi primer instinto fue correr a contestar, pero esta vez algo era diferente. Mis pies se quedaron anclados al suelo polvoriento del desván, rodeada por las pruebas de su traición. El teléfono dejó de sonar y volvió a empezar, una y otra vez. Finalmente, con una calma que no sabía que poseía, comencé a bajar las escaleras. La pantalla del teléfono se iluminó con un nombre. Francisco. 6 llamadas perdidas. Le seguían 3 mensajes de texto, cada uno más urgente que el anterior. Mamá, contesta el teléfono. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, ¿por qué no contestas? Y por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de correr a apagar el fuego que, sin duda, Francisco había provocado. En lugar de eso, me serví una taza de café y me senté en el silencio de mi cocina, dispuestas a pensar. Durante 4 años mi hijo había interceptado sistemáticamente dinero que me pertenecía. Había falsificado mi firma en documentos legales. Había mentido sobre las propiedades de mi padre. Y lo había hecho mientras yo luchaba por llegar a fin de mes, mientras le prestaba dinero de mis escasos ahorros, mientras me consumía la preocupación por ser una carga para él. El teléfono volvió a sonar. Esta vez descolgué. Mamá, gracias a Dios que contestas. La voz de Francisco al otro lado de la línea rezumaba una tensión casi desesperada. He intentado localizarte toda la mañana. Estaba ocupada, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Mira, mamá, tengo un pequeño problema y necesito tu ayuda. Resulta que hay unos documentos que necesito que firmes. Es sobre unas propiedades que dejó el abuelo, un papeleo legal aburridísimo, pero el abogado dice que necesita tu firma en persona para poder cerrar el asunto. Su audacia me dejó sin aliento. Después de robarme durante 4 años, ahora me llamaba fingiendo un descubrimiento fortuito, intentando engañarme para que firmara los papeles que legalizarían su latrocinio. ¿Qué tipo de propiedades?, pregunté, dispuesta a ver hasta dónde era capaz de llevar su farsa. No estoy seguro de los detalles, mamá. Ya sabes cómo son estas cosas legales, muy complicadas. Pero el abogado dice que si no lo resolvemos pronto, podríamos perderlo todo. ¿Puedes venir a la oficina mañana? Yo paso a recogerte. Francisco,
dije lentamente, saboreando cada sílaba. ¿Me estás diciendo que acabas de enterarte de la existencia de estas propiedades? Hubo una pausa tan larga que pude oír el zumbido de la línea. Sí, mamá. El abogado me llamó esta mañana. Al parecer ha estado intentando contactarnos durante años. Durante años. Esa parte al menos era cierta. ¿Y nunca recibiste ninguna carta suya? ¿Nunca supiste nada sobre los ingresos por el alquiler de esas propiedades? Otra pausa larga, cargada de electricidad. No, mamá. ¿Por qué lo preguntas? Cerré los ojos y sentí como algo que llevaba décadas dormido despertaba en mi interior. Una furia. Pero no era la rabia explosiva de mi juventud. Era algo distinto. Más frío, más nítido. Una corriente eléctrica de claridad y acero. Era la furia de alguien que, por fin, había abierto los ojos. Simple curiosidad, respondí. Hablaremos cuando regreses de tu viaje. Pero mamá, esto es urgente. Colgué. Mi hijo, el centro de mi universo durante 50 años, acababa de intentar estafarme en mi propia cara. Y lo había hecho con una arrogancia insultante, convencido de que yo era demasiado tonta, o quizá demasiado leal, para darme cuenta. Me quedé sentada en la cocina, envuelta en un silencio que ya no me asustaba, y por primera vez en mi vida comencé a trazar un plan. Un plan que no tenía nada que ver con cuidar de mi familia. Comencé a planear cómo recuperar mi vida. El jueves por la mañana desperté con una claridad mental que no recordaba haber sentido. Por primera vez en décadas, no me levanté pensando en qué necesitaría Francisco, en qué emergencia familiar tendría que resolver. Me levanté pensando en mí. Tras el desayuno, llamé al bufete de abogados cuyo nombre figuraba en el remite de las cartas que había encontrado en el desván. La recepcionista, con voz amable, me informó que el licenciado Morales podía recibirme esa misma tarde. «Señora Ruiz», dijo el licenciado Morales cuando me hizo pasar a su despacho. «Llevo años esperando esta reunión». Era un hombre de unos 50 años, de cabello cano y una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Su oficina, repleta de volúmenes legales, olía a papel y a café. Las fotos de su familia sobre el escritorio me recordaron a mi difunto padre. «Licenciado, necesito entender qué ha estado pasando exactamente con la herencia de mi padre». Se reclinó en su sillón y abrió un expediente abultado, con mi nombre en la portada. Su padre, que en paz descanse, le legó 2 propiedades. Una pequeña casa en la calle Morelos, que ha estado alquilada durante los últimos 8 años, y un terreno comercial en las afueras, que también genera ingresos por arrendamiento. Deslizó varios documentos sobre la caoba pulida de su escritorio. Los ingresos combinados han sido muy estables, aproximadamente $1,200 al mes. Tras el fallecimiento de su padre hace 6 años, estos ingresos debían ser transferidos directamente a usted. Pero yo nunca he recibido nada, dije, sintiendo un leve temblor en la voz. Exacto. Hace 4 años, su hijo Francisco se presentó aquí con unos documentos que, según él, usted había firmado. Dichos documentos le otorgaban un poder notarial para administrar sus finanzas y recibir los ingresos en su nombre. El licenciado Morales me mostró una copia. Allí estaba mi nombre, en una caligrafía que se parecía a la mía, pero que no lo era. Mi firma real tenía una pequeña floritura al final, un detalle que aprendí de niña y que nunca había cambiado. Esta
No la tenía. Insistí en reunirme con usted en persona para verificar el poder, continuó el abogado. Pero su hijo siempre tenía una excusa, que usted estaba enferma, de viaje, demasiado ocupada. Durante 2 años, acepté sus explicaciones y deposité los fondos en la cuenta que él designó. Sentí una punzada helada en el estómago. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En esos 2 años, de aproximadamente $28.800. $28.800. La cifra resonó en mi cabeza, mientras la imagen de mí, vendiendo las joyas de mi madre para ayudar a Francisco con la entrada de su casa, aparecía nítida y dolorosa. Sin embargo, hace 2 años, prosiguió el licenciado, me negué a seguir realizando los depósitos sin su verificación personal. Desde entonces, el dinero se había estado acumulando en una cuenta de fideicomiso. Con los intereses generados, actualmente hay unos $31.400 esperándola. Sentí como si el aire me faltara. ¿Y Francisco lo sabía? Por supuesto que lo sabía. He enviado múltiples notificaciones tanto a la dirección de usted como a la de él, explicando la situación. De hecho, me ha llamado varias veces en los últimos 2 años, cada vez más insistente, pidiendo que libere los fondos. El licenciado Morales se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Señora Ruiz, debo preguntárselo directamente. ¿Autorizó usted a su hijo a manejar estos fondos? No, respondí, mi voz ahora firme, dura como el acero que sentía en mi interior. Nunca firmé ningún documento. Ni siquiera sabía que esas propiedades existían hasta anteayer. Asintió lentamente. Entonces, tenemos un problema muy serio. Lo que su hijo ha hecho constituye falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos. Son delitos graves. Salí del despacho del abogado con copias de todos los documentos y una comprensión completamente nueva y aterradora de quién era realmente mi hijo. No solo me había robado durante años, había falsificado mi firma y mentido sistemáticamente a profesionales del derecho. Esa noche, mientras revisaba la montaña de papeles sobre la mesa de la cocina, mi teléfono sonó. Francisco. De nuevo. Mamá, ¿ya has pensado en lo de ayer? Tenemos que resolver ese asunto legal. La frialdad de mi propia voz me sorprendió. Sí, Francisco. De hecho, ya me he reunido con el licenciado Morales esta tarde. Al otro lado de la línea, un silencio denso. Casi podía oír el zumbido de sus pensamientos frenéticos, su respiración agitada. ¿Hablaste con Morales? Su voz sonaba extraña, despojada de toda su confianza. Sí, me lo explicó todo. Todo sobre las propiedades de mi padre, sobre los ingresos que has estado cobrando durante 4 años y sobre los $31.400 que me esperan en una cuenta de fideicomiso. Otra pausa larga, pesada. Cuando Francisco volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Ya no era el hijo pidiendo un favor. Era un criminal descubierto. Mamá, yo puedo explicarlo. Lo que pasó fue... ¿Lo que pasó? Le interrumpí, y mi voz sonó como el filo de un cuchillo. Es que falsificaste mi firma. Me robaste mi dinero y me has estado mintiendo durante años. No es un robo, estalló. Soy tu hijo. Todo lo que tienes será mío algún día de todas formas. Solo estaba administrando el dinero por ti. ¿Administrando el dinero por mí? Mi voz se elevó, cargada de incredulidad y dolor. Francisco, durante estos 4 años he luchado económicamente.
Vendí las joyas de la abuela para prestarte dinero. He pospuesto tratamientos médicos porque no podía pagarlos. ¿Y tú estabas administrando mi dinero? Mamá, tú no entiendes de finanzas. Lo invertí, lo hice crecer. ¿En qué lo invertiste, Francisco? Silencio. ¿En qué lo invertiste? Repetí con más fuerza. Bueno, algunas inversiones no salieron como esperaba. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de dolor y rabia que me quemaba por dentro. Lo perdiste, ¿verdad? Perdiste mi dinero. No todo, dijo rápidamente. Todavía quedan unos miles, y si me das acceso a la cuenta del fideicomiso, puedo recuperarlo todo. Tengo una oportunidad de inversión segura que... Colgué. Me quedé sentada en mi cocina, rodeada de pruebas irrefutables de la traición de mi hijo, y por primera vez comprendí la verdadera magnitud de lo que había perdido. No solo el dinero, aunque eso dolía. Había perdido 4 años de seguridad. Había perdido la tranquilidad de tener un respaldo económico. Había perdido la dignidad de no tener que pedir prestado para una emergencia médica. Pero, por encima de todo, había perdido la dulce y ciega ilusión de que mi hijo me amaba con una mínima parte del amor que yo le profesaba a él. El teléfono volvió a sonar. Francisco. No contesté. Siguió sonando, insistente. Luego llegaron los mensajes. Mamá, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Mamá, somos familia. Podemos arreglar esto. Mamá, si metes a los abogados, esto se va a poner feo para todos. Ese último mensaje me hizo reír. Una risa amarga y hueca que no reconocí como mía. Ahora me amenazaba. Al día siguiente, viernes, mientras Francisco seguía de vacaciones en mi casa de la playa, con 42 personas que, evidentemente, eran más importantes que su madre, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Puse mis necesidades primero. Volví a la oficina del licenciado Morales y firmé todos los documentos necesarios para recuperar el control absoluto de mis propiedades y mis fondos. También le pedí que investigara la posibilidad de recuperar el dinero que Francisco me había sustraído. Señora Ruiz, me dijo el abogado con seriedad, usted tiene todo el derecho de presentar cargos criminales contra su hijo. Lo que hizo es falsificación de documentos en primer grado. Lo consideré por un momento. Una parte de mí quería hacerlo. Quería que Francisco enfrentara consecuencias reales. Pero otra parte, la que había sido madre durante 50 años, todavía dudaba. Déjeme pensarlo, dije. Por ahora solo quiero recuperar lo que es mío y asegurarme de que no pueda volver a hacerme esto. El abogado asintió. Lo entiendo. Pero, señora Ruiz, permítame darle un consejo no solicitado. Alguien capaz de robarle a su propia madre y de mantener una mentira tan elaborada durante años, no se detendrá aquí. Intentará manipularla de otras maneras. Sus palabras resultaron ser proféticas. Esa misma tarde, mientras organizaba los documentos que el abogado me había entregado, mis ojos se posaron en un papel que heló la sangre en mis venas. Entre los expedientes, había una copia de una solicitud de préstamo que Francisco había presentado hacía 6 meses. Una solicitud por $50,000, utilizando mi casa como garantía. Mi casa. La casa donde había vivido 30 años. La casa que había pagado con el sudor de mi frente. El único bien de valor real que poseía. La solicitud mostraba mi firma de nuevo. La misma torpe falsificación de los otros documentos. Pero lo que me aterró fue la fecha y una nota adjunta del banco.
Estaban a la espera de documentación adicional para su aprobación. Francisco no solo me había robado mis rentas, estaba intentando usar mi hogar para conseguir un dinero que jamás podría devolver. Si ese préstamo se aprobaba y él incumplía el pago, lo cual era una certeza considerando que había perdido mis $28,000, el banco embargaría mi casa. En un instante, el rompecabezas macabro encajó. Comprendí por qué estaba tan desesperado por que firmara aquellos papeles. No solo quería legalizar su robo pasado, quería que yo, con mi propia mano, le diera acceso legal para hipotecar mi futuro. Me derrumbé en mi sillón, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Francisco no solo me había robado el dinero, estaba intentando robarme el techo. Intentaba dejarme en la calle. Y lo más horrible de todo es que probablemente lo habría conseguido si no me hubiera excluido de ese viaje. Si yo hubiera seguido siendo la madre obediente y confiada de siempre, habría firmado cualquier cosa que él me pusiera delante, sin leerla. Al excluirme, al cometer ese acto de crueldad, Francisco me había dado, sin saberlo, el tiempo y la soledad necesarios para descubrir la verdad. Su crueldad había sido mi salvación. Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente. No por sentir paz, sino porque finalmente sabía con quién estaba lidiando. Y sabía que ya era hora de que mi hijo aprendiera con quién estaba lidiando él. El sábado por la mañana, exactamente 4 días después de que me dejara fuera de las vacaciones familiares, mi teléfono sonó a las 6 en punto. El nombre en la pantalla me provocó una sonrisa gélida, una sensación de poder que nunca antes había conocido. Francisco. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. «¿Mamá?» Su voz era un hilo de pánico. «Gracias a Dios que contestas. Tengo una emergencia». «¿Una emergencia?», pregunté con calma, sirviéndome el café como si fuera una mañana cualquiera. «¿Qué clase de emergencia?» «Es complicado. Necesito que vengas al banco el lunes por la mañana. Hay unos papeles que tienes que firmar urgentemente o lo vamos a perder». Bueno, es muy complicado de explicar por teléfono. Me senté a la mesa de la cocina, con todos los documentos del abogado extendidos ante mí, incluida la copia de la fraudulenta solicitud de préstamo. ¿Tiene algo que ver con un préstamo de $50,000? Pregunté, con una suavidad que desmentía la tormenta en mi interior. El silencio al otro lado fue tan profundo que pensé que había colgado. «¿Mamá?» «Estoy aquí, Francisco. Te he preguntado si tu emergencia tiene algo que ver con el préstamo de $50,000 que solicitaste usando mi casa como garantía». Oí su respiración entrecortada. Cuando por fin habló, su voz había perdido toda pretensión de normalidad. «¿Cómo? ¿Cómo te has enterado de eso? ¿Cómo te has enterado de eso?», repetí sintiendo cómo mi voz se endurecía con cada palabra. Es una pregunta interesante, viniendo de alguien que ha falsificado mi firma en documentos legales. «Mamá, escúchame». «No», le interrumpí, y mi voz sonó como el filo de un cuchillo. «Ahora tú me vas a ir a escuchar a mí. Durante 4 años me has estado robando. Has falsificado mi firma en múltiples ocasiones. Has mentido a abogados, a bancos y a mí. Y ahora descubro que también has intentado usar mi casa, la casa donde he vivido durante 30 años, como garantía para un préstamo que jamás podrías pagar». «No es así», gritó. «Todo lo que hice fue para protegerte. Eres una mujer mayor. No entiendes de finanzas complicadas.
¿Protegerme? Mi voz se elevó, ardiendo con una furia fría y controlada. Francisco, mientras tú te dedicabas a protegerme, yo vendía las joyas de mi madre para darte $5,000 para la entrada de tu casa. Mientras tú me protegías, yo aplazaba tratamientos médicos porque no podía permitírmelos. ¿Dónde estaba mi protección en ese entonces? Eso es distinto. Ese dinero lo necesitaba para inversiones importantes. ¿Inversiones como la que te hizo perder mis $28,800? Otro silencio, largo y denso. Cuando Francisco volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Ya no se defendía. Ahora sonaba calculador, casi gélido. Mira, mamá, esto tiene una solución muy sencilla. Si vienes al banco el lunes y firmas los papeles, podemos conseguir el préstamo. Yo cubro mis deudas y, en cuanto pueda, te devuelvo hasta el último céntimo, con intereses. El descaro de su propuesta me dejó sin aliento por un instante. Francisco, dije al fin, con la voz temblorosa, ¿me estás pidiendo que firme para que pueda robarme todavía más dinero? No es un robo. Soy tu hijo. Todo lo que tienes acabará siendo mío de todos modos. ¿Todo lo que tengo será tuyo? Repetí, paladeando la amargura de sus palabras. Francisco, ¿me estás diciendo que ya consideras que mi dinero, mi casa, todo lo mío, te pertenece? Bueno, técnicamente, cuando mueras. Colgué. Me quedé sentada en la cocina, temblando. No de miedo ni de tristeza, sino de una rabia tan pura que me heló el alma. 50 años. Durante 50 años había criado a ese hombre. Le había entregado mi tiempo, mi energía, mi dinero y mis sueños. Y para él, yo no era más que un obstáculo, una espera hasta el día de su herencia. El teléfono sonó de nuevo, insistente. Lo ignoré. Siguió sonando cada pocos minutos durante la siguiente hora, un recordatorio metálico de su urgencia. Finalmente, me levanté y lo desconecté de la pared. Ese sábado hice algo que no había hecho en décadas. Me dediqué por completo a mí. Con una meticulosidad casi febril, revisé cada documento financiero, cada título de propiedad, cada extracto bancario. Hice un inventario de mi vida, de lo que poseía y lo que debía. Y lo que descubrí me dejó atónita. Sin las constantes emergencias de Francisco, sin los préstamos jamás devueltos, sin el lastre de sus proyectos fallidos, mi situación financiera era mucho más sólida de lo que imaginaba. Con los ingresos de las propiedades de mi padre, sumados a mis ahorros y al dinero que recuperaría del fideicomiso, tenía suficiente para vivir con holgura el resto de mis días. No era rica, pero era libre, independiente. El domingo por la mañana, volví a conectar el teléfono. Empezó a sonar al instante. «Mamá, llevo 24 horas intentando localizarte. ¿Dónde te habías metido?» «En mi casa», respondí con una calma que no sabía que poseía. «¿Y por qué no contestabas?» «Porque no quería hablarte eso, que hablarte contigo». Hubo un silencio al otro lado, cargado de incredulidad. Claramente, no esperaba esa respuesta. «Mamá, mira, creo que ha cabido un malentendido. Podemos arreglarlo todo cuando vuelva. Solo necesito que me prometas que no harás ninguna locura antes de que hablemos en persona». ¿Locura como qué? Pues... no sé... como hablar con más abogados o...
O cambiar cuentas de banco, ese tipo de cosas. Ah, ahí estaba. El miedo. Temía que tomara el control de mis propias finanzas antes de que él pudiera volver a manipularme cara a cara. Francisco, dije, mi voz firme. Tengo 63 años. Llevo tomando mis propias decisiones desde antes de que tú nacieras. No necesito tu permiso para gestionar mi dinero. Pero, mamá, sin mí para ayudarte, podrías cometer errores muy caros. La ironía era tan grotesca que casi me eché a reír. Ese Pasirike, el hombre que había esfumado casi $30,000 de mi dinero, advirtiéndome sobre errores caros. ¿Errores como confiar en mi hijo?, pregunté. Eso no es justo. ¿Sabes lo que no es justo, Francisco? Que durante 4 años, cada vez que te preocupabas por mi economía, cada vez que actuabas como el hijo comprensivo cuando yo no llegaba a fin de mes, tú sabías perfectamente por qué. Sabías que me costaba llegar porque me estaba robando. Yo no te estaba robando, estaba invirtiendo tu dinero. ¿Y dónde está ese dinero ahora, Francisco? Silencio. ¿Dónde están los $28,800 que invertiste? Tuve algunas pérdidas, pero... ¿Cuánto queda? Bueno, las inversiones a veces tardan en dar frutos. ¿Cuánto dinero mío queda, Francisco? Una pausa interminable. Unos $4,000. 4,000 de 28,800. Ya veo, dije, con una serenidad que me quemaba por dentro. Así que perdiste $24,800 de mi dinero. Pero puedo recuperarlo. Por eso necesito el préstamo. Tengo una oportunidad de inversión garantizada que... Francisco, le interrumpí. Voy a colgar. Y no voy a volver a contestar. Mamá, espera. Cuando vuelvas de tus vacaciones, ven a casa. Tenemos mucho de qué hablar. Colgué y, sin dudarlo, volví a desconectar el teléfono. Esa misma tarde, hice algo que llevaba años posponiendo. Llamé a mi hermana, Elena. Vivíbase en otro estado y habíamos perdido el contacto desde que Francisco me convenció de que era una mala influencia, simplemente porque siempre hacía preguntas incómodas sobre su comportamiento. Josefina. La voz de Elena sonaba sorprendida. ¿Estás bien? Hace años que no hablamos. Estoy bien, le dije. De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo. Pero necesito contarte algo. Y se lo conté todo. El viaje, el robo, los documentos falsificados, el intento de hipotecar mi casa. Elena escuchó en silencio, interrumpiendo solo con preguntas breves y precisas. Cuando terminé, se hizo una larga pausa. Josefina, dijo al fin. ¿Te acuerdas de lo que te dije hace 8 años en la boda de Francisco? Claro que me acordaba. Elena me había llevado a cosa a un lado y me había dicho que Francisco le daba mala espina, que no le gustaba cómo me hablaba. Yo lo había defendido. Le había dicho que no lo entendía. Me acuerdo, admití. Te dije que Francisco te veía como su plan de jubilación, no como su madre. Las palabras dolieron, porque ahora sabía que eran ciertas. Elena, dije, con la voz rota, creo que necesito ayuda. No sé cómo ser la madre de alguien que solo me ve como una cuenta corriente. Josefina. La voz de Elena era suave, pero firme como el acero. Quizá es hora de que dejes de ser su madre de la forma en que lo has sido durante 50 años. Quizá es hora de que empieces a ser
Simplemente una mujer que se respeta a sí misma. Esa noche, por primera vez en décadas, me dormí sin la angustia de pensar qué necesitaría Francisco de mí al día siguiente. En su lugar, me pregunté qué necesitaba yo. Y la respuesta llegó, nítida y clara. Necesitaba protegerme de mi propio hijo. Y por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a hacerlo. El lunes por la mañana, una semana exacta después de mi exclusión del viaje familiar, estaba sentada en la cocina, saboreando mi café, cuando oí el coche de Francisco en la entrada. Había vuelto de sus vacaciones un día antes. No corrí a la ventana para verlo, como habría hecho siempre. No me apresuré a prepararle su desayuno favorito. Me quedé inmóvil, con la mesa cubierta por los documentos del abogado, perfectamente ordenados. No llamó a la puerta. Usó su llave y entró como si nada hubiera cambiado. «Mamá, ya estoy en casa», gritó desde el recibidor, con una alegría forzada. «¿Dónde estás?» «En la cocina», respondí, sin mover un músculo. Oí sus pasos, probablemente extrañado de no encontrar un recibimiento especial. Cuando entró en la cocina, se detuvo en seco. Su mirada se clavó en la montaña de papeles sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, aunque su tono revelaba que ya lo sabía. «Documentos», repliqué, dando otro sorbo al café. «Documentos legales que detallan exactamente lo que me has estado haciendo durante años». Se acercó a la mesa con lentitud, sus ojos recorriendo los encabezados. Vi cómo su rostro perdía el color al reconocer las cartas del bufete, las copias de las firmas falsificadas, la solicitud del préstamo. «Mamá, yo puedo explicarlo». «Adelante», dije señalando la silla frente a mí. «Explícame cómo, durante 4 años, interceptaste un dinero que legalmente me pertenecía». Se desplomó en la silla, pasándose las manos por el pelo. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había entrado en mi casa. Ahora parecía lo que era: un delincuente descubierto. «Mira, mamá, cuando murió el abuelo y dejó esas propiedades, sabía que no entenderías todos los tecnicismos. Pensé que sería más fácil si yo lo gestionaba todo por ti». «¿Más fácil para quién, Francisco?» «Para los dos. Para ti, porque no tenías que preocuparte. Y para mí, porque podía asegurarme de que el dinero se usara sabiamente». Levanté una de las cartas. Esta carta dice que el licenciado Morales insistió en reunirse conmigo personalmente durante años. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Evitó mi mirada. «Porque sabía que te liarías con la jerga legal. Yo podía manejarlo de forma más eficiente». «¿Y las firmas falsificadas?». «Bueno, tú siempre me decías que firmara cosas por ti cuando tenías prisa. Pensé que era lo mismo». «Francisco», dije lentamente, como si hablara con un niño, «jamás te he pedido que falsifiques mi firma en un documento legal. Eso se llama falsificación. Y es un delito». Se irguió en la silla. Por un instante, vi un destello del Francisco arrogante de siempre. «¿Delito? Soy tu hijo. Todo lo que hice fue para ayudarte. ¿De verdad vas a llamar delincuente a un hijo que intenta proteger a su madre?». «¿Protegerme?». Mi voz se quebró y subió de volumen. «Francisco, durante los años que me estuviste protegiendo, yo me ahogaba en deudas. ¿Recuerdas cuando se me estropeó el coche y tuve que pedir un préstamo para arreglarlo? ¿Recuerdas cuando pospuse mi cirugía dental porque no podía pagarla?
¿Recuerdas que vendí las joyas de mi madre para prestarte $5.000? Sí, pero... Mientras yo me desprendía de los recuerdos de mi abuela, tú tenías acceso a $28.800 de mi dinero. Dime, ¿cómo es eso protegerme? Se levantó bruscamente y empezó a pasear por la cocina como un animal enjaulado. Porque estaba invirtiendo tu dinero. Intentaba hacerlo crecer para ti. No podía contártelo porque te preocuparía sin necesidad. ¿Y qué tal fueron esas inversiones? Se detuvo, dándome la espalda. Francisco, ¿qué resultado dieron las inversiones que hiciste con mi dinero? Algunas no salieron como esperaba, murmuró. De $28.800, ¿cuánto queda? Ya te lo dije, unos 4.000. Así que perdiste $24.800 de mi dinero en inversiones que nunca me consultaste. Se giró hacia mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto nunca. Puro desprecio. Sí, perdí dinero. ¿Y qué? La gente que invierte de verdad asume riesgos. No se puede ganar si no estás dispuesto a perder. Pero eso tú nunca lo entenderías, porque no has hecho más que tener trabajillos y vivir con miedo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé sin aire, procesando el veneno que acababa de escupir. «Trabajillos», repetí en un susurro. Mamá no quería decir... Francisco, esos trabajillos te criaron. Te dieron de comer, te vistieron, pagaron tu educación. Te compraron tu primer ordenador, pagaron tus clases de fútbol y cubrieron los gastos de tu universidad. Sí, lo sé, y te lo agradezco, pero... ¿Agradecido? Me puse en pie, en la silla carraspando el suelo. ¿Agradecido? Si estuvieras agradecido, no habrías falsificado mi firma para robar mi dinero. No es un robo. Entonces, ¿qué es? Es... gestión financiera. ¿Gestión financiera sin mi conocimiento, ni mi consentimiento? Francisco guardó silencio, su respiración agitada. Cogí otro documento de la mesa. Explícame esto. Esta solicitud de préstamo de $50.000, usando mi casa como aval. ¿Esto también es gestión financiera? Su rostro se tornó blanco como la cera. Ibas a usar mi casa, la casa en la que he vivido 30 años, como garantía para un préstamo que sabías que no podrías devolver. Mamá, no es lo que parece. ¿Qué es entonces? Es una oportunidad de inversión. Si hubiera salido bien, habría devuelto el préstamo y te habría dado beneficios. ¿Y si no salía bien? Bueno, habríamos encontrado otra forma de pagar. Francisco, si no pagas un préstamo avalado con mi casa, el banco se queda con mi casa. ¿Lo entiendes? Sí, pero eso no habría pasado porque... ¿Por qué? ¿Porque tus inversiones tienen tanto éxito como la que perdió $24.800 de mi dinero? Se sentó de nuevo, pesadamente, y hundió la cabeza entre las manos. Mamá, estoy en problemas. Le debo dinero a gente. Necesito ese préstamo. Por fin, la verdad. ¿Qué clase de problemas, Francisco? Problemas de juego, murmuró sin levantar la vista. Fue como si un cubo de agua helada me cayera encima. ¿Problemas de juego? No es tan grave como suena. Solo son unas deudas que tengo que saldar rápido. ¿Cuánto debes? Unos $45.000. $45.000. Mi hijo tenía deudas de juego por $45.000. Había perdido mi dinero apostando y ahora quería hipotecar mi casa para apostar más. Francisco, dije, con una calma que me aterraba a mí misma. ¿Usaste mi dinero?
¿Los $28.800 de las propiedades de mi padre? ¿Para jugar? Silencio. Francisco, ¿apostaste mi dinero? Algunas de las inversiones eran de alto riesgo. ¿Apostaste mi dinero? Sí, gritó levantando la cabeza de golpe, sus ojos inyectados en sangre. Sí, aposté tu dinero, pero era para ganar más para los dos. Tenía un sistema, tenía contactos, sabía cómo ganar. Me volví a sentar, despacio, sintiendo cómo mi mundo terminaba de derrumbarse. Durante años lo había defendido contra todo y contra todos. Cuando Elena dudaba, cuando los vecinos comentaban, cuando yo misma sentía una punzada de incertidumbre, siempre encontraba una excusa para él. Pero para esto, no había excusa. Francisco, dije finalmente, con la voz vacía, quiero que te vayas de mi casa. ¿Qué? Coge tus cosas y vete de mi casa. Ahora mismo. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu hijo. Sí, repliqué, incorporándome de la silla. Eres mi hijo, y durante 50 años te lo di todo. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor, mis sueños, todo. Y tú lo usaste para apostar, para mentir, para robarme. No es robar. Sí, Francisco, es robar. Y es mentir. Y es traicionar. Se acercó, y por un instante vi un destello de desesperación en su mirada. Mamá, si me ayudas una vez más, te juro que todo va a cambiar. Te prometo que te devolveré hasta el último centavo. ¿Con qué dinero, Francisco? No tienes un trabajo estable, acumulas deudas por $45.000 y acabas de admitir que tienes un problema con el juego. Pero tengo un plan. Tu plan exige que yo arriesgue mi casa, la única seguridad que me queda en la vida. Pero mamá, sin tu ayuda, no sé qué voy a hacer. Por primera vez en mi vida sus palabras no encontraron eco en mí. No sentí la urgencia apremiante de resolver sus problemas. En su lugar me invadió algo que nunca antes había sentido por Francisco. Una indiferencia absoluta ante la crisis que él mismo había provocado. Francisco, dije caminando hacia la puerta principal. Tus problemas ya no son mis problemas. Lo acompañé hasta la entrada y abrí la puerta. Sal de mi casa. Y no vuelvas hasta que traigas los $4.000 que me debes. Mamá. Fuera, Francisco. Lo observé caminar hacia su coche, girándose varias veces, como si esperara que yo cambiara de opinión, que corriera tras él, que volviera a ser la madre que siempre cedía. Pero permanecí inmóvil en el umbral, una estatua de resolución, hasta que su coche desapareció al final de la calle. Entonces cerré la puerta, eché el cerrojo, y por primera vez en 50 años, me sentí libre. 6 meses después de haberle cerrado la puerta en la cara a Francisco, me encontraba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, contemplando el atardecer sobre la ciudad, con una taza de té entre las manos. El apartamento no era grande, pero era mío, completamente mío. Los primeros días tras su partida fueron los más difíciles de mi vida. No por extrañarlo, sino por la abrumadora magnitud del silencio. Durante 50 años, mi teléfono había sido una sirena constante que anunciaba sus crisis, sus necesidades, sus exigencias. Y de repente, nada. Al principio ese silencio me aterrorizaba. Me despertaba por las mañanas sin saber qué hacer conmigo misma. ¿Quién era Josefina cuando no era la madre que resolvía problemas?
¿Qué hacía una mujer de 63 años que había dedicado su vida entera a cuidar de otros? Pero, gradualmente, el silencio se transformó en paz. La primera semana después de nuestra confrontación, Francisco me llamó 17 veces. No respondí a ninguna. Luego llegaron los mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, tenemos que hablar». «Mamá, la gente a la que le debo dinero no es paciente». «Mamá, por favor, solo necesito que escuches mi nuevo plan». «Mamá, si no me ayudas podrían hacerme daño». Ese último mensaje casi me hizo flaquear. Casi. Pero entonces recordé las palabras de mi hermana Elena. «Josefina, los ludópatas siempre tienen una nueva crisis, siempre un nuevo plan. Y siempre corren un peligro mortal si no les das dinero de inmediato». Después de los mensajes, vinieron las visitas. Francisco aparecía en mi puerta a cualquier hora, tocando el timbre con insistencia. A veces traía flores. Otras, venía con Beatriz, quien intentaba convencerme de que Francisco había aprendido la lección y solo necesitaba una oportunidad más. Jamás abrí la puerta. La tercera semana Francisco trajo refuerzos. Llegó con su tío Joaquín, el mismo que había organizado el viaje familiar donde no había sitio para mí. Los escuchaba desde mi ventana. «¡Josefina!», gritaba el tío Joaquín. «Abre la puerta, la familia necesita hablar contigo». Francisco es un buen muchacho que cometió errores, le explicaba a mis vecinos curiosos. Su madre se está dejando enredar por abogados que solo quieren su dinero. Esa versión de la historia se extendió por el barrio como la pólvora. De la noche a la mañana, me convertí en la madre cruel que había abandonado a su hijo en su hora más oscura. Algunas vecinas dejaron de saludarme. Otras me miraban con lástima, convencidas de que había perdido el juicio. Solo Elena y el licenciado Morales conocían la verdad completa. «Josefina», me dijo Elena durante una de nuestras llamadas nocturnas. «Lo que estás viviendo se llama campaña de difamación. Es el manual de toda persona manipuladora cuando pierde el control sobre su víctima. Al mes de mi enfrentamiento con Francisco, tomé una decisión que llevaba tiempo posponiendo. Vendí la casa. Era una casa grande, demasiado grande para una mujer sola, y cada rincón estaba impregnado de recuerdos de años de sacrificio sin reconocimiento. Cuando el licenciado Morales me informó de que Francisco había intentado usar la casa como aval a mis espaldas, supe que nunca más podría sentirme segura allí. La venta fue rápida. Con el dinero de la casa, los fondos recuperados del fideicomiso y los ingresos de las propiedades de mi padre, tuve suficiente para comprar un apartamento pequeño y acogedor, y aún me sobraba para vivir sin preocupaciones económicas el resto de mi vida. Francisco se enteró de la venta cuando fue a la casa y se encontró a los nuevos propietarios en plena mudanza. Según los vecinos, sufrió un colapso en mitad de la calle. Gritó que yo no tenía derecho a vender su herencia sin consultarle. Amenazó con demandarme. Juró que me haría pagar por haber destruido a la familia. Los nuevos dueños tuvieron que llamar a la policía. Esa noche, Francisco me llamó por última vez. «Mamá», su voz sonaba rota, «vendiste la casa». «Sí», respondí, sin más. Esa casa iba a ser mía algún día. «No, Francisco. Esa casa era mía. La pagué con mi trabajo durante 30 años. Nunca fue tuya». «Pero soy tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser para mí». «¿Por qué?». La pregunta lo descolocó. «¿Cómo que por qué?». «Porque soy tu hijo». «Francisco, durante 50 años te lo di todo.
Y tú usaste mi amor para robarme, mentirme e intentar arrebatarme mi hogar. ¿Por qué crees que mereces algo más de mí? Porque soy tu familia. No, dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. La familia no roba, no miente, no intenta dejarte en la calle. Tú no eres mi familia, Francisco. Eres un extraño que, por azares del destino, es mi hijo. Mamá, no puedes decir eso. Sí, puedo. Y lo estoy diciendo. Colgué y, al día siguiente, cambié mi número de teléfono. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Decoré mi nuevo apartamento con cosas que me gustaban a mí, no con objetos que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había anhelado, pero para lo que nunca tuve tiempo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Por primera vez en décadas, hice amigas. Mujeres de mi edad con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios triunfos. Mujeres que no me conocían como la madre de Francisco, sino como Josefina. Elena venía a pasear y a visitarme una vez al mes, y nuestras conversaciones ya no giraban en torno a los problemas de mi hijo. Hablábamos de libros, de los viajes que queríamos hacer, de recetas que habíamos descubierto. Hablábamos de nosotras. Durante esos 6 meses, Francisco intentó contactarme a través de otros parientes. Sus primos me escribieron cartas pidiéndome que lo perdonara, que le diera otra oportunidad. El tío Joaquín se presentó una vez en mi nuevo apartamento, exigiéndome que me comportara como una madre cristiana. A todos les di la misma respuesta. Francisco sabía dónde encontrarme si tenía los $4,000 que me debía. Nunca los trajo. A través de conocidos comunes, me enteré de que Francisco había perdido su casa, que Beatriz lo había dejado y que vivía de prestado con amigos, siempre con una nueva versión de la historia, de cómo su cruel madre lo había abandonado. No sentí satisfacción al oírlo. Tampoco sentí pena. No sentí absolutamente nada. La semana pasada, mientras paseaba por el mercado del sábado, vi a una mujer joven con un niño pequeño. El niño se había caído y lloraba, y la madre lo consolaba con una ternura que reconocí al instante. Era la misma ternura que yo había sentido por Francisco cuando era un niño. Por un momento, sentí una punzada de pérdida, no por el Francisco de ahora, sino por el niño que fue una vez, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me traía dibujos del colegio, el que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño había crecido para convertirse en un hombre que me veía como una cuenta bancaria, y yo había tenido que elegir: seguir siendo su víctima o empezar a ser yo misma. Elegí ser yo misma. Esta mañana, mientras desayunaba en mi pequeña y soleada cocina, pensé en la mujer que era hace 6 meses. Esa mujer que vivía para las necesidades de los demás, que nunca había aprendido a poner límites, que confundía el sacrificio constante con el amor. Esa mujer habría encontrado la manera de justificar el comportamiento de Francisco. Habría vendido su casa para pagar sus deudas de juego. Habría pasado el resto de su vida trabajando para mantener a un hijo que la despreciaba. Pero esa mujer murió el día que Francisco me excluyó de las vacaciones familiares. En su lugar, nació otra que sabía que el amor verdadero incluye respeto, honestidad y reciprocidad. Una mujer que entendió que, a veces, proteger tu propia paz exige alejar de tu vida a las personas más tóxicas, incluso si esas personas son tus propios hijos. Ahora, a mis 64 años,
Estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy cuidando de nadie más que de mí. Estoy descubriendo que me gusta la jardinería, que tengo talento para la pintura, que disfruto de la soledad. Estoy aprendiendo que puedo ser generosa sin que me exploten, que puedo ser cariñosa sin que me manipulen. Y estoy aprendiendo que la libertad más dulce es aquella que te libera de las expectativas de quienes nunca te valoraron de verdad. Algunos me preguntan si extraño a Francisco, si me arrepiento de mis decisiones. La respuesta es no. No extraño la ansiedad constante de preguntarme qué crisis tendría que resolver hoy. No extraño la sensación de caminar sobre cristales, intentando no provocar su ira cuando no podía darle lo que quería. Lo que sí extraño, a veces, es la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Pero las ilusiones, por hermosas que sean, no pueden sostener una vida. La realidad es mejor. La realidad es que soy una mujer completa por mí misma, que mi valor va más allá de lo que puedo dar a otros, y que merezco respeto y honestidad en todas mis relaciones. Francisco me enseñó esa lección de la manera más dolorosa posible, pero al final fue la lección más valiosa de mi vida. Ahora, mientras el sol se pone sobre mi nueva vida, alzo mi taza de té en un brindis silencioso. Por la mujer que fui y por la mujer en la que me he convertido. Por primera vez en 64 años, estoy exactamente donde debo estar. A solas conmigo, en paz, y al fin completamente libre.